Cecilia. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nuevamente una mañana de trabajo que ya tuvo su punto de inicio en la actividad de las 9 con instituto y proseguimos en esto que se ha dado en llamar conversatorio clínico. En verdad, esta idea surge como a partir de lo que siempre ha sido una preocupación en nuestra institución y un trabajo permanente, este, a través de las diferentes gestiones y que tiene que ver con la idea del pluralismo. Desde la propuesta inicial de esta gestión y en este recorrido que venimos haciendo desde la Secretaría Científica con Cristina Rosas de Salas a la cabeza, el intento es facilitar y crear las condiciones para un pluralismo en acto. En este sentido, lo que me cabe subrayar es que la idea de esta mesa, de este conversatorio clínico, surge como un planteo que viene de la mano de Marcelo Tollos y que junto a Carlos Bach pensaron este dispositivo. Y este dispositivo en parte surge también, ¿no?, como otro recorrido acerca de diferentes mesas o de actividades en la Secretaría Científica, pero una en particular en la que estuvieron en diálogo Fernando Uribarri junto con Abel Feinstein, que hacía referencia a avisorando el futuro del psicoanálisis. En ese punto se rescató una idea que trajo en ese momento Fernando Uribarri, en referencia a que pensaba el movimiento argentino como un movimiento con un gran futuro a sus espaldas, y lo hizo en referencia a la APA. Y habló de pluralismo crítico, cultivar un pluralismo crítico. Esa idea la rescató Marcelo y la puso a dialogar junto con Carlos Bach, y ambos pensaron esta presentación de hoy, este conversatorio de hoy. Entonces, para ello tomamos la idea de un texto, de un pretexto, que es la clínica y que es lo más importante en este momento para poder pensar ciertas ideas directrices en relación al tema del pluralismo. Es un ejercicio de lectura que vamos a hacer de un caso, o preguntaría, ¿no? Lo hago a modo de pregunta, mejor aún, el del testimonio de una práctica. Lo dejo ya como primera pregunta para poder a trabajar. En esta oportunidad es una presentación de Stephen Mitchell, cuyo título él le puso en su momento, La aparición de características de la vida del analista. Para ello se sirvió de dos viñetas clínicas, una que representa una consulta inicial y la otra una situación que surge en un punto más avanzado de un análisis, y que, según dice el autor, anuncia tal vez el comienzo de un movimiento hacia una conclusión, hacia su conclusión, hacia la conclusión de ese análisis, ¿no? Dice el autor, me gustaría considerarlas juntas, como instantáneas, muy recortadas, porque ambas involucran el mismo rasgo de mi propia historia. Empecemos a tomar nota, ¿no? En la primera decidí no hablar con el paciente de mis asociaciones personales. En la segunda sí decidí hacerlo. Bueno, espero que hayan podido leer estas ambas viñetas. De todos modos, en el transcurso y en el discurrir de la actividad se van a mencionar aspectos de ambas. Ahora paso a la presentación formal de lo que hoy nos convoca, ¿no? Me acompaña en el encuentro de hoy como coequiper Diego Luparello, que va a estar en redes, tanto en YouTube como en Facebook. Y voy a presentar a nuestro primer invitado, un amigo de la casa, Carlos Nemirovsky, médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de ABDEVA, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de la que fue presidente y es el actual secretario científico. Autor del libro Winnicott y Kohut, de Editorial Garma, traducido al inglés, al portugués y al ruso. Autor de la entrada del Intersubjektiv en Latinoamérica entre la enciclopedia de IPA, y autor de numerosos trabajos publicados en la revista de ABDEVA y en la web.
en apertura y organización, en psicoterapias relacionales. Otro integrante que nos acompaña hoy es el doctor Marcelo Tollos, médico, psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de la APA, autor de numerosos trabajos, tanto publicados en revistas y en coautoría, y del libro del cual es autor, Sustancia, Freud, sobre el lugar del psicoanálisis en la ciencia. Y finalmente, el doctor Ricardo Spector, médico psiquiatra y psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, profesor del Instituto Ángel Garma los últimos 20 años, expresidente del Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, coautor de la Enciclopedia de Psicoanálisis de IPA, entre otros textos, acerca del autoengaño, publicado en la revista de APA. Bueno, Carlos Valle nos está acompañando en el Zoom y en cualquier momento podrá hacer una participación cuando lo considere oportuno. Bueno, los dejo en presencia de la palabra de Carlos Nemirovsky. Carlos, adelante. Bienvenido. Gracias, Cecilia. Le agradezco a la APA, a la Secretaría Científica y a la importante idea del pluralismo crítico, como decía Cecilia. Muchas gracias a Cristina y a Cecilia. Haré una breve introducción para charlar luego entre todos. Esto es el relato de una práctica, como bien decía Cecilia, que incluye partes de la historia del analista y relator, lo que es un real testimonio, ¿no? Respecto a la mirada relacional en psicoanálisis, las ideas de Mitchell aparecen a partir de diálogos. Esto es muy importante, con los más íntimos en general, a partir de los 80s, Louis Aron y Jay Greenberg. Esto no es casual, porque en la perspectiva relacional no hay un líder, no hay una marca de autor, no hay un liderazgo de un solo autor, no es una escuela o una teoría unívoca, es una perspectiva de múltiples orígenes y que se enmarca en el paradigma de la complejidad a partir de los 80. Algunas de las fuentes son la teoría de las relaciones objetales, Klein, Winnicott, Ferben, el psicoanálisis interpersonal de Sullivan, la psicología del self de Kohut, los movimientos sociales, especialmente los movimientos feministas, los intersubjetivistas y los contextualistas como Stolorow y Atwood. Y es necesario agregarle el signo más, sumar la hermenéutica, las hipótesis constructivistas, la literatura, el arte. Así como en la ciencia tradicional el paradigma es el experimento aislando el objeto, en el contextualismo se busca comprender la interacción entre dos sujetos. Y así como en el psicoanálisis que inventó Freud, la motivación básica es el deseo sexual, infantil, inmortal, en la perspectiva relacional la motivación central es el encuentro con el otro, con el semejante. Durante la relación, en gerundio, irán transcurriendo el deseo, el apego, la autoconservación, la heteroconservación, que son diversas motivaciones generadoras de lo psíquico. En el campo relacional se explorarán emociones primarias, el miedo, la búsqueda como emoción primaria, la rabia, la excitación sexual, el dolor, el cuidado, el juego y sus correlatos afectivos, asociados en general estas emociones primarias a memorias presimbólicas procedimentales. La concepción relacional implica intentar modificar la interacción con el paciente, en particular con sus vertientes afectivas, pero también cognitivas, trabajando especialmente sobre lo implícito e inconsciente. Serán nuevas experiencias emocionales en el contexto de una relación intersubjetiva las que posibilitarán transformar lo implícito. La inmersión empática, la autodevelación, el enactment son conceptos particularmente considerados por la corriente relacional, pero estimo que en todos los tratamientos hallamos situaciones que podrán ser vistas desde una mirada centrada en la relación, más allá de la escuela en la que el analista pretenda ubicarse. Para esta perspectiva, la interpretación es también expresión de la subjetividad del analista. Yendo
al artículo, que tiene 2 pequeños relatos clínicos, en principio que son creíbles. Esto es importante en nuestra clínica, ¿no? De los relatos. Y están seguidos de preguntas que formula sin darnos las respuestas. Es un muy buen modelo para el ejercicio, un ejercicio como este, ¿no? De nuestros intercambios, especialmente hoy día, donde nos encontramos en la consulta y entre nosotros, colegas, en una especie de work in progress que desafía cualquier tipo de estándar. Es interesante y sincero lo que dice Mitchell, comillas. Mitchell dice: uno de los temas que acompañan constantemente mi experiencia clínica es el uso que debo darle a los aspectos de mi propia vida, mi pasado, mi carácter. Cierro comillas acá. Es decir, su experiencia y su subjetividad como amalgamas inseparables. Se lo ve interesado en compartir estas experiencias sin intentar convencernos con citas teóricas para avalarse, no porque sean difíciles de hallar, porque hay mucha bibliografía respecto a eso, sino porque es su estilo habitual, donde no intenta ganar adeptos. Mitchell tiene oficio y no escatima herramientas. Valora enormemente la espontaneidad afectiva dentro del setting, espontaneidad afectiva. La manera de trabajar como analista activo lo ubica en la misma perspectiva que Ferenczi, y el self-disclosure, la autodevelación, autorrevelación, como se la ha llamado en español, de la llamada contratransferencia o autodevelación de una vivencia personal, o como dice Antonino Ferro, de una historia que venga al caso. Este self-disclosure, esta autodevelación, es una excelente herramienta para poder continuar trabajando cuando nos enfrentamos con una situación de impasse, como las situaciones que enfrenta Mitchell en los 2 casos. Pero la calibración en cuanto a la sensibilidad de cuándo hacer un self-disclosure y cómo, esta calibración es sumamente delicada. De allí que Mitchell nos formule preguntas respecto a la aplicación y al momento de utilizarla, que es clave eso, ¿no? No se trata de hacer confesiones. La experiencia me enseña, en especial con pacientes complejos, con grandes sectores deficitarios en su desarrollo, que la capacidad empática del analista es una condición necesaria, pero no suficiente. Y es nuestra relación con el paciente la base empírica a donde investigamos los inevitables enactment y los siempre escasos momentos de autodevelación. Décadas atrás, ningún analista, salvo Ferenczi o quizás Searles, se plantearía lo que Mitchell nos dice en este breve artículo respecto a su propia subjetividad. Porque antiguamente, abro comillas, sabíamos que nuestra propia vida debía estar absolutamente excluida del campo analítico. Este saber, entrecomillado, frecuentemente nos hacía estar lejos de la relación con el paciente, se interponía entre nosotros, a veces un saber teórico, a pesar que en muchas situaciones la cercanía era una necesidad afirmativa, como diría Quirigmo, la cercanía como necesidad afirmativa indispensable para recrear su desarrollo al afrontar los elementos deficitarios de la personalidad. Es todo un concepto del déficit, pero bueno, que se puede o no compartir, ¿cierto? Tener en cuenta estas cuestiones que le pasan a Mitchell con el primer paciente y que nos pasan tan a menudo, le posibilita la formulación de las fundamentales 4 preguntas que, como habrán leído, siguen a continuación del caso. Tenemos que aceptar que nuestra participación en las sesiones se apoya en experiencias propias. No podemos escaparle a nuestra propia subjetividad, de manera que sin obsesionarnos, podemos estar tranquilos si confiamos en que no cometeremos grandes errores, aunque aún haciéndolos podemos volver sobre ellos. El análisis transcurre mediado por un diálogo de 2 dedicados al psiquismo de uno. Durante esta interacción es habitual que nuestras participaciones surjan de improviso, con la espontaneidad que deviene de un proceso previo
llamémosle de incubación no consciente, que suele estar más relacionado con nuestra memoria procedimental o presimbólica que con nuestra memoria deliberativa. Por último, en ambos relatos, Mitchell nos muestra cómo se va tramando una relación y el involucramiento de ambos. Luego se hace varias preguntas, como decía, más allá de las respuestas que quizá podamos ir hallando en el tiempo, muestran a un analista responsable, participativo, comprometido, centrado en la relación y preocupado por el fluir de la relación. Intenta que se desarrolle un vínculo productivo con el objetivo de que el paciente pueda rectificar repeticiones previas. Quiero subrayar que a su segunda paciente, Mitchell le confirma la percepción. Esto es importante también en psicoanálisis relacional. Lo hace con una intervención afirmativa que tiene que ver con la participación y la validación de lo manifiesto en tanto traído por la paciente en el ámbito confiable del análisis. En las preguntas enfatiza tanto sensaciones propias como afectos y sentimientos. Entonces nos encontramos con un artículo tan breve como profundo. Son dos pequeñas narraciones, como todos nuestros historiales clínicos y nuestros así llamados casos, yo prefiero llamarlos relatos, relatos sesgados como son los nuestros, acerca de la imposibilidad de la objetividad del analista en su trabajo, coincidiendo con Rennick en dejar de esforzarse en un ideal de neutralidad que es siempre imposible de alcanzar. Las palabras nunca son neutrales. Este es un artículo vivo y vibrante que da lugar a interrogarnos con sinceridad en nuestra propia tarea. Gracias, Cecilia. Bueno, muy bien, muchas gracias, Carlos. Ya empieza a haber resonancias, ¿no? De expresiones que trae Carlos en relación a su presentación, que entiendo que vamos a poder relanzar. Marcelo Toyos, desmuteate y te escuchamos. Bueno, buen día. Espero que se me escuche bien. Sí, se escucha bien. Me alegro mucho. Bueno, agradecer primero a la Secretaría Científica, APA, especialmente al trabajo intenso, dedicado y muy rico que hace Cecilia Moya en todo lo que sería el backstage de estas presentaciones, que es muy importante. Bueno, y a mis compañeros de mesa, es un placer tener un experto en esta forma de entender el psicoanálisis como Cachi, y un amigo también como Ricardo compartiendo esto que tenemos tantas ganas y tanta ansiedad de que lo podamos desarrollar a lo largo del tiempo. Estos encuentros que ya los había reflejado en su intención Ceci muy, muy claramente. Bueno, lo primero que vino a mi mente cuando dije, bueno, ¿cómo entramos en esta cuestión? Yo me voy a referir específicamente al texto de Mitchell, que por otra parte espero que lo hayan podido leer, si no va a ser difícil que sigamos algunas reflexiones, supongo, espero que no. Bueno, vino a mi mente, les decía, lo que Freud dice en su libro sobre el chiste y la relación con el inconsciente, que para que dos personas o más entiendan un chiste, puedan compartir esa experiencia de la risa, es necesario pertenecer a la misma parroquia. Acá hay una primera referencia contextual, después va a haber otra en lo que pensé, lamentablemente o no. Hoy a lo mejor tendríamos que decir en el día de hoy templo más que parroquia, pero bueno, entendemos que es esa pertenencia la que nos une en la posibilidad de una interlocución. Yo me siento en la misma parroquia que Mitchell. Esto permite entender algunas cosas decididamente muy contrastantes con mi práctica que se reflejan en ese texto, y otras no tanto. La primera dificultad que encontré es cómo referirme a un texto donde el analista, en el caso de la segunda paciente llamada Jane, hace una intervención a la que se refirió Cachi
con bastante exhaustividad, denominada técnicamente self-disclosure, autodevelación, un tipo de intervención que yo nunca hice en mi práctica analítica y supongo que no haré. Entonces, ¿cómo entrar aquí? Y bueno, esta idea de la parroquia y del chiste me sirvió porque lo que el chiste pone en juego es que las desviaciones de la norma, incluso la creación, las divisiones de la norma, entre comillas, incluso la creación de significantes y de palabras y de conceptos nuevos, están dentro de la posibilidad de entender lo que está sucediendo. Y eso me pasó con el texto de Mitchell, pese a, como dije, que una intervención, la que hace con Jane, me resulta muy contrastante con mi práctica. En principio, el acuerdo básico con Mitchell es compartir algo que creo que viene de nuestra formación médica, que es el compromiso con los pacientes, la relación afectiva, el encuentro, el cuidado, el preocuparse por la experiencia emocional que se da con él o con ella, el establecimiento de esta relación tan fuerte en el adjetivo de psicoanálisis relacional como primera indispensable situación en el encuentro entre dos, que significa el análisis, ¿no? Ahora, el asunto o el tema es para mí, ¿qué hacemos con esa relación y hacia dónde vamos? Y en cierto sentido, creo, en mi forma de ver las cosas, que el psicoanálisis implica ir más allá de esa relación y de ese encuentro, que puede ser parte de la base indispensable para que sucedan las cosas. También, como decía Ceci, creo ya, es importante rescatar el compromiso testimonial del texto de Mitchell, no muy frecuente entre nosotros, que se dé un testimonio de la praxis o de lo que uno hace con los pacientes tan sincero, tan franco y tan transparente como el que hace Mitchell. Dicho esto, dicha este punto de divergencia con Jane, tengo que decir que con el otro paciente, que se llama George, encuentro un punto de mucho acercamiento que tiene que ver con una interpretación en transferencia que logra hacer el analista George, a diferencia de Jane, es un paciente de las primeras entrevistas, y creo que lo que se juega ahí es una entrada en análisis. En el caso de Jane, es una paciente que lleva varios años de análisis, y dice Mitchell que probablemente el momento que nos cuenta sea el comienzo de una resolución, de una conclusión de esa cura. Ahí hay una diferencia importante, pero yo creo que con George logra una interpretación analítica en transferencia con la que yo me siento muy identificado. Mi lectura del texto, yo voy a terminar dando una lectura que me surgió de este texto, y después tengo una serie de preguntas que probablemente alguna de ellas por lo menos compartiremos en una discusión posterior, ¿no? Yo entiendo este texto, o me sirvió leerlo, interpretarlo, como un texto, como bien Cachi señalaba, los dos pacientes están juntos y Mitchell nos propone que los entendamos juntos. Yo creo que el segundo caso, el de Jane, permite una interpretación, permite una resignificación del primer caso. Como si fuera un sueño, el segundo caso que nos cuenta, lo tendríamos que poner primero, o yo lo pondría primero para resignificar el segundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que él no hizo con Jane, a mi modo de ver, es abstenerse de esta autodeclaración, autodevelación. Sí lo hizo con George. Se pudo abstener, decidió abstenerse, tuvo el mismo tipo de vivencia, el mismo tipo de experiencia emocional, el mismo tipo de recuerdo de un aspecto de su vida, básicamente la pérdida de su madre, y en el caso de Jane decide volcarlo y develarlo, y en el caso de George no. Mi interpretación, mi lectura, es que eso es lo que le permitió, justamente esa abstención, es la que le permitió hacer una interpretación a George, que bueno, no puedo sería interesante hacer un seguimiento, un recuerdo de cómo vienen las cosas con este paciente, para poder entender la interpretación. Pero bueno, eso quizás nos extenderíamos mucho.
Pero la interpretación es la siguiente, a la que me refiero, creo que coincidiremos todos en eso, cuando le dice, entonces nos hemos quedado los dos solos, coma, juntos. Pongo la coma y destaco juntos, porque ahí creo que hay una buena posibilidad de entender diferencias, planos de clivaje, y de introducir, digamos, lecturas diferentes. Entonces nos hemos quedado los dos solos, si recordamos cómo se vienen dando las cosas con este paciente, el abandono que sufre de una analista a la que había consultado paralelamente a Mitchell, yo creo que es una interpretación lograda en una transferencia incipiente que augura un buen trabajo analítico y, como dije, probablemente una entrada en análisis. No sabemos qué pasó con George, pero es mi impresión. El punto que yo querría destacar es por qué pone juntos. Y acá hay otra referencia a la atmósfera política en la que estamos, que espero que sepan disculpar. No tengo nada que ver con que acá diga juntos. Pero el juntos, que tiene que ver con bueno, con esta cuestión del encuentro, de los dos sujetos que se encuentran, de compartir las experiencias, es el que me parece que tenemos que problematizar. Porque esa interpretación, nos hemos quedado los dos solos, que yo por ahí la hubiera hecho de otra manera, de una forma menos impersonal, con menos implicación en el nos hemos quedado, pero tomémosla como una interpretación posible, nos hemos quedado solos, porque hay que agregarle juntos. Vuelvo al principio, la necesaria comunidad afectiva, emocional que tiene que haber en una relación analítica, para mí, a mi modo de ver, tiene que ir bastante más allá del juntos. Yo creo que la transferencia operativa en el análisis es la que tiene que ver con lo que Lacan llama en el seminario 11, la cita fallida. O sea, sobre la base de un encuentro, lo que pone a trabajar un análisis, lo que pone a discriminar al sujeto, para mí, que hay en el análisis, que es el sujeto del analizante, diría que el análisis es un trabajo de progresiva exclusión de la subjetividad del analista, con todas las interferencias que puede haber, e incluso con algunas que pueden ser productivas en distintos casos. Creo que ese punto de separación, de discriminación, lo que hace que se ponga en función lo que Lacan llamó el deseo del analista, que es, digamos, la traducción en el idioma de Lacan del principio de abstinencia. A mí me gusta hablar más de principio de abstinencia que de regla de abstinencia, que implicaría prescribir comportamientos, prescribir conductas técnicas. Creo que no es la mejor aproximación, pero sí la de principio de abstinencia. Bueno, el deseo del analista es, digamos, lo que podemos pensar desde Lacan como principio de abstinencia. Y, bueno, las preguntas que después, en todo caso, yo podría hacer es cómo sobre la base de este encuentro, cómo convirtiendo o proponiendo al encuentro y sus vicisitudes, digamos, que Cacci nos relató muy bien, como operador central de la praxis. Este es el punto. El encuentro, la relación, se propone como el operador central de la praxis. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo desde allí se puede dar lugar a lo que para mí sería el operador central de la praxis, que es la discriminación, la búsqueda de esa diferencia esencial del deseo del analizante? Lo veo complicado, se me haría a mí complicado. La otra, para decir algo de las 5 o 6 preguntas que tengo, voy a decir una y termino, porque no sé si me dirás, pero me parece que me estoy extendiendo mucho. ¿Cómo evitar, cómo pensamos el riesgo, que yo creo que en algún momento en Mitchell se esboza, de esa derivación que tuvo la riquísima reflexión y la riquísima experiencia clínica de Ferenczi, espíritu que flota claramente en este tipo de aproximaciones, más allá de los demás autores? Creo que es el espíritu básico.
¿Cómo evitamos, digo, lo que Ferenczi terminó llamando análisis mutuo? Esta sería mi pregunta. ¿Cómo evitamos esta situación que creo que se esboza en algún momento? No tengo acá el trabajo, pero eventualmente lo voy a buscar y les puedo decir en qué momento de Mitchell se esboza, si bien evidentemente él no se centra de la manera tan fuera de control, diría yo, que le ocurrió en los últimos tiempos a Ferenczi. No hace en el análisis mutuo el centro, pero hay momentos en donde esa subjetividad del analista está puesta al servicio de algún tipo de elaboración, de algún tipo de cura, de algún tipo de progreso analítico del propio analista. Y con todo lo que eso conlleva de inversión de la demanda, de confusión de lenguas, digamos, etcétera, ¿no? Es uno de los riesgos que yo veo, quizás por ahí lo elegí porque me parece el más serio, el punto digamos, de discusión que más nos puede interesar. Pero evidentemente hay otros que no voy a abundar, y simplemente lo planteo así, y bueno, lo escucharemos a Ricky y después espero que podamos dialogar. Bien, muchísimas gracias, Marcelo. Ricky, desmuteate, que ya te escuchamos. Marcelo, apaga tu micrófono así, gracias. Bueno, buen día a todos. Me sumo a los agradecimientos. Bueno, además del trabajo que nos mandaron de Mitchell, nos propusieron una serie de consignas, de los que yo pensé que trataba de ser relativamente fiel, que eran modo de analizar, el análisis del analista, la teoría de la cura, persona del analista, neutralidad y abstinencia y transferencia imaginaria. Y entonces pensé lo siguiente, que para poder situarnos en cualquiera de estas preguntas, y también incluir el tema del pluralismo crítico, es necesario retomar algo que yo he comentado otras veces en intervenciones en APA, que tiene que ver con lo siguiente, que es discriminar lo que hacemos, lo que decimos que hacemos, lo que creemos que deberíamos hacer y lo que creemos que hacemos, porque tampoco sabemos tanto qué es lo que hacemos en el momento que lo hacemos y después recuperamos solo una parte. Esto espero ser claro, que no tengo la menor intención de ser prescriptivo, ¿no? No estoy diciendo que cuando la diferencia entre lo que decimos que hacemos y lo que hacemos es porque estamos actuando mal. Intervienen cantidad de factores, narcisismo en las instituciones, las distorsiones que nosotros mismos nos hacemos. Y entonces, a partir de esa primera cuestión, que me parece que es central, porque orienta después cómo pensar los materiales, Cachi dijo de entrada que le parecía un material sincero, cosa que yo comparto. Aún así, seguro que a Mitchell, como a cualquiera de nosotros, se nos van a escapar cosas de las que ocurren, pero intentar transmitir eso. Entonces, lo que debemos hacer es la zona esta de las preguntas que nos hicieron, ¿no? Modo de analizar, todas las teorías que tenemos, cómo entendemos. Entonces, lo que debemos hacer no es malo, es obvio que no podemos estar en una zona donde se puede hacer cualquier cosa. Todo depende de cómo se plantea esa franja, toda esa doble flecha que orienta la cuestión entre la libertad que tenga el analista para usar sus propias experiencias, sus intuiciones, y ese es lo que debemos hacer. A mí me parece que eso es muy importante, porque las otras cuestiones prescriptivas, las teorías, sobre todo si operan de manera superyoica, que es bastante frecuente que sea así, y que tiene que ver con la cuestión de qué es lo que decimos que hacemos, ¿no? El hecho de que operen en los analistas de manera superyoica, que es distinta que si está incorporada y opera de manera, llamemos, yoica, para usar las categorías freudianas más tradicionales. Entonces, una de las cuestiones que se planteó es el pluralismo. El pluralismo a mí me parece que es fundamental
en el sentido siguiente, que las distintas corrientes que han adquirido consistencia a lo largo del tiempo del desarrollo del psicoanálisis iluminan distintos aspectos de nuestra práctica y del funcionamiento psíquico, y que no es útil considerar, me parece a mí, cuáles son superiores y cuáles son inferiores, ¿no? Sino tener cada uno acumulado con su experiencia una orientación, y a partir de allí tiene la posibilidad de escuchar otras maneras de funcionar. Entonces voy a esto. Mi lectura, mi manera de trabajar tampoco creo que coincide mucho con la, como decía también Marcelo, con la de Miche, pero me parece que lo que es muy interesante para nosotros es tratar de describir qué ocurre en esa situación, con los instrumentos que cada uno de nosotros tiene. No juzgar, sino describir, que creo es lo que es nuestra tarea fundamental. Entonces, en principio, las preguntas que hace Mitchell de entrada, que es esta de cómo hacer intervenir la propia vida, yo creo que en principio no hay manera de que no intervenga nuestra propia vida. Algo dijo Cachi al principio, antes era una prescripción de intentar dejarla fuera. Creo que eso, no sé si habrá alguien que sigue pensando eso, porque eso parece bastante imposible. Ahora, ¿qué hacer con eso? Esa es la pregunta. Hay un autor kleiniano clásico, que es Roger Money Kilde, que es bastante menos conocido de lo que merecería, que tiene un artículo que se llama La contratransferencia normal y patológica. No me voy a extender en eso, pero me pareció, es del año 59, por ahí, de los primeros, de la época de Bion, de los 60. Pero él tiene una frasecita que a mí me quedó desde que la leí, que dice: la tarea del analista es discriminar la propia contribución de la del paciente, ¿no? Entonces, es sencillita, ¿no? Pero da por sentado que hay una propia contribución a lo que está ocurriendo en la sesión y lo que ocurre en el curso de un análisis, pero invita a discriminar cuál es la propia contribución. Entonces, en principio esto como marco general que creo que nos puede ayudar a pensar el material en sí, y después si, como al invitarnos con la idea del pluralismo, supongo asumieron la influencia que han tenido sobre mí los autores de la escuela kleiniana, bioniana, etcétera, algo en la segunda vuelta, si viene al caso, traeré de eso. Pero en principio, ¿cómo podemos usar estas ideas en relación a los materiales que nos trae Mitchell? Y para describirlo, porque Marcelo recién se extendió un poco con el caso de George. Yo la verdad que tengo que asumir que una parte de la gente que nos escucha lo leyó y otra parte no, así que el que lo leyó lo escuchará de nuevo, y el que no lo leyó se lo digo ahora, ¿no? Pero con George, lo que el analista siente en un momento y se sorprende es que él se volvió, que su consultorio se le puso feo, poco acogedor, y que él no tenía nada interesante para decir. Y se sorprendió porque dijo: esto a mí no me suele pasar, ¿no? Entonces dijo: bueno, ¿qué está pasando acá? Entonces ahí es donde yo apuntaría. Este es un tema bastante parecido al trabajado, por ejemplo, por Betty Joseph, pero por supuesto con otra teorización. No sé si por supuesto, teorizado distinto. O sea, y ahí viene la pregunta: bueno, yo siento esto, ¿no? De repente el paciente me cuenta algo, que la analista mujer que lo iba a atender, que al margen me parece que él estaba en una actitud narcisista de creerse que la analista está medio entusiasmada con él, pero bueno, eso si viene después lo comentamos. Pero en este caso, él se tiene que preguntar: ¿yo estoy sintiendo esto porque me lo provocó el paciente o es un asunto mío? ¿No? O las dos cosas. Creo que
probablemente el tema de la intersubjetividad teorizado apunte a eso, ¿no? A cómo se procesa ese movimiento. Pero esa experiencia creo que la tenemos todos de manera permanente. Podemos, de distintas cosas que nos van produciendo las experiencias en las sesiones. Bion nos propone algo que me parece útil por lo irrealizable, que es la cuestión de sin memoria y sin deseo, que es un clásico, ¿no? O sea que tratar de sacarnos de encima este tipo de experiencias que van surgiendo para poder estar en contacto con la inmediatez de la sesión. Pero digo, valiosa por lo irrealizable, porque una vez que aparece formulada, es una invitación a tender hacia. Bueno, entonces en el caso de Mitchell, con George, la pregunta acerca de si su sensación es fruto de una identificación perceptiva, o sea, el paciente se sacó esa sensación de quedarse solo por el abandono que había tenido del analista y se la puso a él, ¿no? Y lo hizo sentírselo a él, es una de las posibilidades que efectivamente tenemos que tener en cuenta, ¿no? Con los pacientes. Muchas veces pasa eso, experiencias que tenemos, por ejemplo, cierto impulso a criticarlo, a calmarlo demasiado, ¿no? Calmar no me parece que sea algo malo en general, pero pasarse de buscar Bien, casi maníacamente negar las situaciones dolorosas. Bueno, esa tendencia puede ser fruto de algo que nos ha, si quieren, inoculado, producido por identificación proyectiva, nos hizo sentir el paciente esa tarea de discriminación que fruto del entrenamiento es la que creo que es la que nos corresponde hacer. Es probable, casi seguro, por el relato, que Mitchell lo hizo y por eso dijo, no, esto viene de mi propia vida, porque al igual que la madre de George murió cuando él era chico, mi madre también, yo no era tan chico, pero bueno, empezó a procesar qué es lo que le pasaba a él. ¿Estoy bien de tiempo o más o menos? ya estamos Bueno, porque dos cosas más entonces. sí, Entonces, como decía, esto de describir qué es lo que está pasando, me resulta útil esa frase de por sus frutos los conoceréis. Este tipo de intervenciones se sabe después qué es lo que va pasando. A mí, a diferencia de lo que dijo Marcelo, en principio me parece que la intervención con Jane, que en realidad, para los que no lo vieron, muy cortito, Jane soñó que el analista hacía 19 años que no veía a la madre porque se había peleado, entonces la paciente le cuenta ese sueño, y él se sorprende porque efectivamente hacía 19 años que no veía a la madre, pero porque la madre había muerto, ¿no? Pero el 19 le impactó, cosa que es bastante comprensible, ¿no? Que aparezca un sueño de la paciente con ese número que coincidía con esa situación. Y él se lo dice, ¿no? Eso es lo que Marcelo decía que él no diría, yo creo que tampoco probablemente, o casi seguro, yo no me veo, pero no es importante eso, sino qué efectos produjo, qué lee él acerca de los efectos que produjo esa intervención. Y él dice que al decirle eso, estimuló la capacidad de intuición de la paciente, le hizo confiar en que eso que había intuido, vaya a saber cómo, tenía valor, y que fuera de la situación transferencial entre una sesión y otra, la paciente dijo que había registrado una mejoría en su capacidad de intuición. Bueno, le había servido, digamos, y la había traído a la otra. Bueno, primera vuelta, termino acá y sigo cuando quiera. bárbaro. Varias cuestiones en relación a esto, ¿no? Tenemos que administrar un poquito el tiempo porque me está diciendo Diego que hay participaciones del público. Te voy a ceder solo unos minutitos, Carlos Bash, para que hagas una intervención que sea brevísima, porque me parece que es importante que el diálogo se arme, ¿sí? Bueno, muy brevemente. ¿Escuchan bien? Sí. Bueno, me ahorro toda la parte de saludos, agradecimientos, y vamos entonces directamente
a un par de cuestiones que me parecen interesantes a mí, en línea con lo que decía Ricardo de no juzgar, sino de escribir. Quisiera marcar dos coordenadas que a mí me resultan preponderantes y que son diferentes en el material, pero a la vez creo que están enlazadas. La primera es el tema de lo que podemos llamar confesión, de aspectos personales de la vida del analista, que me parece a mí que puede darse o no darse. En realidad, lo esencial que yo marcaría allí, particularmente en el caso de la segunda paciente, no es tanto que haya habido una confesión, incluso de los efectos que esto pueda tener por añadidura, sino que la pregunta sería si, en sentido estricto, el analista quedó, por esto que le había dicho la paciente al relatarle el sueño, si el analista no quedó él en posición de demanda con la paciente, esto es, en transferencia a él con la paciente, esto es, suponiéndole a la paciente que ella sabía cosas sobre él. Y entonces, esa suposición de saber en una situación de demanda que por supuesto nos remite, esto fue mencionado, a esta atmósfera Ferenczi y a la historia que conocemos de la relación de Ferenczi con Freud, y incluso llegó Ferenczi a sugerirle a Freud que se analizara con él, después de haber sido su paciente. Ahí me parece que hay un problema que por un lado nos lleva, bueno, a lo que el mismo Freud seguramente habrá pensado, y de algún modo deja entreabierto interminable e interminable en la alusión a Ferenczi, de las cicatrices del análisis personal del analista, del análisis didáctico, que de la historia de en ese caso donde la paciente le cuenta ese sueño, toca un punto traumático del analista y qué puede o no hacer el analista con ello. Conocemos las opciones posibles, la supervisión, el reanálisis, o cuánto de eso puede entrar en ese análisis. De cualquier manera, esto tiene una implicancia en el otro punto que quisiera señalar, y es que sea como sea que pensemos eso, cualquiera sean los alcances que le demos, lo que está claro es que ahí hubo una emergencia de lo traumático traído por la paciente en colisión con lo traumático del analista. Ahí hubo una superposición de lo traumático y más allá del acontecimiento puntual, en este caso la pérdida de la madre, el primer paciente había perdido tempranamente a la madre, la segunda paciente directamente alude a la muerte en su sueño, a la pérdida de la madre del analista. Entonces, parece ser que en este punto Mitchell se ubica en su conducta del lado de lo traumático. Quiero decir, no va a ocultar esto, no lo va a disimular, no lo va a racionalizar. Se pone del lado de eso no se disimula. Hay algo en esto que lo lleva, me parece a mí, a incurrir en esta confesión, pero más allá de la confesión, nos interroga sobre el alcance de esa especie de bomba de tiempo que había en él y que no había terminado de detonar y que termina de detonar en la sesión con su paciente. Quisiera dejar abierto esta perspectiva, acaso se pueda retomar. Bueno, muchas gracias. Una sola cuestión. Retomando un poco las ideas que ustedes trajeron, nadie queda exento como analista de que algo de esta emergencia acontezca en una sesión. La pregunta que me hago y les hago a partir de estas cuestiones es por qué algo que me produce un paciente debería comunicárselo. ¿Por qué, retomando esto último que decía Carlos, no lo llevo al análisis? ¿Por qué no lo llevo a la supervisión? Es decir,
servirnos de la dimensión del trípode, ¿no? En este sentido, me preguntaba esta línea. Y dos protagonistas, dos significantes protagonistas en todo esto, que es neutralidad y abstinencia. Me parece que están como telón de fondo resonando todo el tiempo. Diego, pasamos al público y después empezamos a armar el diálogo entre todos. Bueno, buenos días. Hay muchas intervenciones, así que en algún momento dejaré, en principio, algo afuera, pero una de las primeras es de Alicia Kilner. Muchos saludos. Una de las primeras intervenciones de Alicia Kilner dice: ¿cómo escucha un analista un duelo? Es tan enigmático como el duelo mismo. Eso plantea esa cuestión el texto. Perla Wernick: juntos es un vocablo que indica que solo en ese lugar, entre esas dos personas, se puede dar lo que se da. Aún con las mismas palabras, la escena cambia con otro encuentro analítico. Susana Glustein señala algo con respecto a la tecnología, que hoy en día todos los pacientes se enteran de muchos datos personales nuestros, y creo que es útil traerlos al análisis y que no queden afuera. ¿Qué piensan? A Abel Feinstein le pareció interesante incluir esta perspectiva de Mitchell y otros en nuestro horizonte psicoanalítico, aún críticamente. Perla Wernick señala: las 4 formas de estar en relación que postula Mitchell le permite ir trabajando con el paciente en el nivel que puede, por momentos con más intervenciones, sin reflexión del paciente, hasta llegar hasta el nivel de intersubjetividad en donde la discriminación se produce y cobra diferencia al tratamiento. Pero es un camino de llegada, indica. Esto estaba, y hay más cosas en Facebook, voy un poquito a YouTube, que también había algunos intercambios. El primero es de Eduardo Durkarov. Sí. No, sí, está bien. Ok. El primero es de Eduardo Durkarov, dice: creo que Marcelo y los autores en los que se refieren ven los riesgos en donde la perspectiva relacional ve la otra cara de la moneda, que es la oportunidad para motorizar el cambio psíquico. Cristina Rosas de Sala dice: ¿cómo se articula la metapsicología que se plantea y las intervenciones que se realizan? ¿No es necesario una fundamentación de nuestras intervenciones? Eduardo Durkarov: coincido con Ricardo que cada corriente psicoanalítica ilumina aspectos distintos del proceso analítico. Cristina vuelve a indicar: ¿no es posible pensar una abstinencia posible? No ideal, pero sí posible. Pablo Buchar: ¿no hay riesgo de un posible exceso de intervención que caiga en la identificación del paciente con el analista en la dirección de la cura? ¿Sigo, Ceci? Vamos a parar un poquito, ¿les parece? Hay mucho, ¿no? Dale. Bueno. ¿Quién quiere iniciar algún diálogo de lo dicho en la mesa o de lo dicho en las redes? Bueno, como yo soy el invitado, bueno, voy a Cachi. abusar de ese lugar. Esto es una perspectiva distinta. Creo que Eduardo Durkarov decía: donde ven riesgo, psicoanálisis relacional de alguna manera plantea una oportunidad. Y este es un tema que nos lleva a leer las cuestiones de otra manera. Cuando él le dice a Jane: sí, hace 19 años, etcétera, perdí mi madre, una cosa así, lo que hace es una intervención afirmativa. Estoy citando a Quiligmo. Cristina decía: tenemos que hablar de la metapsicología. Hay muchísimo trabajo sobre metapsicología en Mitchell, en Stolorow. Hay cerca de unos 500 libros, más allá de los artículos traducidos o en español, digamos, aportados por distintos autores de distintos continentes, ¿no? Respecto a todo esto. Una de las cuestiones es esto que se llama intervención afirmativa, que no es una interpretación,
de alguna manera, sino que afirma el sentido de existencia y de realidad del otro. Por supuesto que hay que pensar en una teoría que tiene que ver con el déficit, no solo con el conflicto. Entonces ahí aquellas teorías que solo parten del conflicto psíquico, bueno, no pueden tener esta perspectiva. Y este es un problema, pero es un problema de la pluralidad, no nos preocupemos. Tenemos que ser plurales porque el psicoanálisis no es único, ¿no es cierto? Las teorías en sí son inconmensurables, no pueden, porque han sido generadas en distintas épocas, en distintas geografías, ¿no es cierto?, por distintos autores, por distinta base empírica. Los pacientes de hoy, y más de hoy, no son los pacientes de hace 2 años, ni de hace 30, ni 50, ni 100. Es decir, el tipo de contacto que tenemos hoy es totalmente otro. ¿El analista solo escucha? Cuando hablamos de escuchar, ¿hablamos de oído? O hablamos de vibrar, de sentir, de relacionarse corporalmente a través de sensaciones. Nos pasa todo eso a los analistas. ¿Cómo contamos una situación? El relato, yo no hablo de caso, estoy tratando de que no se hable de caso, porque no son, caso relaciona objetividad. Nunca somos objetivos. Nosotros relatamos, como relatan los diarios, mucho menos sesgado quizá que los diarios últimamente, quizá con menos fake news que los diarios, que la prensa, digamos, pero tomamos partido, iluminamos nuestra base empírica. Cuando Ricardo decía, bueno, el analista cuenta una historia, narra, hacemos literatura con menor, por supuesto, pero hacemos literatura con lo que vemos. Vemos algo y no vemos otra cosa. Entonces, es difícil por ahí discutir cuestiones que tienen que ver con distintos enfoques. Enfocamos otras cosas de los pacientes. Por supuesto, el tema es la discriminación. Cuando Winnicott habla de la dependencia a la independencia relativa, esto es algo que lo toma el psicoanálisis relacional, y para que haya independencia tiene que haber dependencia. Para que haya indiscriminación, para que haya discriminación posible y final, tiene que haber algún tipo de indiscriminación. La crianza implica, a mí no me gusta ese término, porque seguramente van a decir, bueno, pero el psicoanálisis no es una crianza. Creo que Ricardo o Marcelo decían, bueno, ¿sabemos lo que hacemos bien? ¿Sabemos qué es lo que hacemos? Pensemos qué es lo que hacemos. Yo escribo todos los años algo que tiene que ver con cómo defino yo lo que hago. No, supongo que eso es psicoanálisis, porque soy psicoanalista. Como decía Sanders, psicoanálisis lo que hace un psicoanalista. Lo que hago es lo que intento contar que es el psicoanálisis para mí, ¿no? Que es absolutamente singular, lo que decía Perla. Bueno, la relación es absolutamente singular, como la relación de madre-hijo, la relación de pareja, una relación sexual. ¿Cómo contamos una relación sexual? ¿Se puede contar? ¿Se puede tener una distancia objetiva? ¿Existe la neutralidad? ¿Las palabras son neutrales? Por supuesto que nos abstenemos. Nos abstenemos de tener relaciones con... Nos abstenemos de todo aquello que impida el proseguir la relación, pero neutros. El ideal de neutralidad es algo que nos perturba. Si vemos Princess Marie en YouTube, hay una copia mala en YouTube, vamos a ver cómo trabajaba Freud bastante claramente ahí. Sí. Sí, perdón, dale. Sí. Sí, sigamos. Si no... sigue insistiendo esta idea, ¿no? Me parece que tendríamos que quizá servirnos del texto como para pensar si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de neutralidad y de abstinencia, ¿no? Seguro que no. Bueno, por eso digo. Claudio Esirich habla de una neutralidad posible, más que de una abstinencia posible, de una neutralidad posible. Bueno, Ricardo, ¿querías decir algo? ¿Puedo yo decir algo? Puedo retomar 2 temas. El de la metapsicología que sustente, que decía Cristina,
Es un tema interesante y a la vez complejo, por el riesgo de que, insisto, de que se vuelva superyoico, de que aparezca. Me parece que también es importante discriminar la etapa en la que está cada analista, en qué momento de la vida, en qué momento de la vida profesional, la experiencia acumulada, son todas cosas que influyen muchísimo. Cuando se dice persona del analista, es hipercondensado eso, creo que ya casi no se dice nada al decir tanto ahí. Entonces, me parece que, a ver, lo digo cortito, pero existe inevitablemente, creo, una fase dogmática en la formación. Entonces yo a veces lo digo un poco en broma, empezamos a creerle a Freud sin tener ninguna razón. A mí me pasó, yo qué sé si el tipo decía cosas que valían la pena o no. Pero yo empecé, me recibí, me interesó, y valía la pena seguro, por eso me interesó, pero si eran ciertas, le crees, te pones... Eso es una fase dogmática que si no, no vas a ningún lado porque no podés saber, no tenés modo para explorarlo por vos mismo. Ahora, si uno sigue así, muchos años está en un problema. Entonces, el asunto es qué hace cada uno después con todo eso para poder usar sus propios criterios. Entonces, para no extenderme mucho y de vuelta con la pregunta sobre la metapsicología, a mí me parece que hay toda una franja y hay que ver cómo se mueve uno en esa franja. Digo también por las supervisiones. ¿Cuánta gente está tan trabada y se le ocurren cosas tan interesantes que podrían ayudar a los procesos y no lo pueden decir porque no saben si metapsicológicamente funciona o no, si es adecuado o no, o incluso con prescripciones de tipo técnico? Bueno, yo insistiría en eso, no es que todo eso no sirva, es necesario, porque además también es necesario para nuestros diálogos, si no, no tenemos dónde agarrarnos. Por eso preguntas como neutralidad y abstinencia son útiles en la medida en que no las hipercondensemos de nuevo, que queden como una fórmula, porque Claro. las palabras después se vuelven fósiles, ¿no? Entonces, yo resumiría así de nuevo, si es yoico o es super yoico. Si yo lo tengo integrado, cosas que sé que no hay que hacer, un poco se parece a lo de Winnicott de la madre suficientemente buena, no es que hay que decirle que tiene que hacer tal o cual cosa, eso no va a ser, sino que si está incorporado en uno, eso que es más o menos impreciso, que llamemos neutralidad y abstinencia, va a funcionar. Y si es una cosa que tenés que hacer, te va a complicar la existencia del analista y al paciente. Bueno, eso por ahora. Estaba primero Marcelo, querías decir algo, desmuteate. Encender el micrófono, por favor. Sí. Bueno, muy interesante y muchas y diversas las intervenciones, tanto de los que escuchan como de los que estamos acá, ¿no? Yo tomaría la palabra riesgo, que creo que la mencionó Eduardo Dukarov, y bueno, la repetimos nosotros, porque bueno, obviamente no lo entiendo como desde el lugar superyoico de alguien que pudiera estar advirtiendo que una experiencia tan riesgosa como es el psicoanálisis, porque yo creo que lo es, y que el enfrentar riesgos, sobre todo en lo que se puede pensar como el final de un análisis, que es el riesgo de la existencia, el riesgo de lo real, que para mí son los parámetros que marcan la orientación de un análisis y seguramente algún tipo de reconfiguración subjetiva alrededor de eso en el final de un análisis, ¿no? O sea que riesgo como advertencia superyoica no, pero sí creo que quizás un tema que en algún momento tengamos que retomar es el del final de análisis y cómo lo pensamos desde las distintas praxis, de las distintas referencias teóricas, ¿no? Porque yo creo que el riesgo al que yo me refería es que nos alejemos del final esperamos de un análisis. Por eso digo que me resulta difícil pensar un análisis tan centrado en el juntos, en el encuentro, tan centrado, por ejemplo, tan centrado a tal punto, tan centrado, que Mitchell, y supongo que, bueno, como representante de otros, puede suponer que puede validar una percepción del paciente. Yo
yo me pregunto, ¿en qué lugar está puesto un analista que puede pensar que tiene la posibilidad de validar una percepción del analizante? Están puestos en el lugar de la verdad, ¿no? Yo nunca diría que puedo validar nada. Es decir, en ese sentido, no sabemos, y menos sabemos cómo validar la percepción de un analizante, ¿no? Entonces, una cosita más sobre neutralidad. A mí me parece que la neutralidad, no vamos a, digamos, a recorrer las distintas definiciones que hubo de Freud en adelante, pero creo que a lo que ese principio de abstención, digamos, del analista de llenar con sus contenidos o con sus pensamientos o con sus percepciones el diálogo y el encuentro con el analizante, yo creo que son la precondición para que se le pueda suponer un saber al analista. O sea, el no tener un saber, el no hacerse cargo de un saber, es la precondición para que se le pueda suponer. Con Google o sin Google, los pacientes siempre suponen, digamos, lo que encuentran en Google no es la verdad, son elementos y materiales para seguir suponiendo un saber, o para destituirnos de un saber tan necesario para el lanzamiento de una cura, para el establecimiento de una transferencia. Entonces, la abstinencia, el silencio, tomémoslo metafóricamente, es la actitud para que el paciente siga transfiriendo y que se pueda operar desde ese lugar, ¿no? Entonces yo creo, al riesgo al que me refería es bueno, al riesgo que todo el tiempo tenemos presente, que yo como analista tengo presente permanentemente, si mis intervenciones, lo que hago o dejo de hacer, acercan o alejan a ese análisis de lo que podría ser un final útil y provechoso para el paciente, ¿no? Quiere decir que vos pones una dimensión en donde, sí, ya va, Carlos. Quiere decir que, Marcelo, vos pones una dimensión ahí en donde es cuando el analista asume el riesgo, y hay una doble cuestión en esto. ¿Y cuál sería el riesgo? Claro, vos preguntabas, Ceci, en qué momento, cómo decide comunicar o no comunicar. Yo estoy de acuerdo con vos que permanentemente se nos pueden pasar las cosas que le pasaron a Mitchell, ¿no? Por eso, Y vos por eso. preguntabas, ¿cuándo? Bueno, yo digo, no, es comunicar en la medida que aporte a la discriminación, a la No, yo diferencia, y preguntaba, no yo al... preguntaba, yo preguntaba por qué uno habría de comunicar, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo llevaría a un Bueno, análisis? ¿Por qué? ¿Qué hace? Ese a mí no me... instante, ese momento. no puedo hablar de mi experiencia porque, como dije al principio, a mí nunca me pasó, pero si me imagino que me pudiera pasar y decidiera comunicar algo de estas vivencias, sería solamente si aporta y aporta centralmente a esa discriminación, a la discriminación entre el analizante y Claro. yo, no al encuentro, a la identificación. Pero Ricky decía algo muy interesante, decía, bueno, pero esto se va a medir por sus efectos, esto se va a ver a posteriori. Es decir, Totalmente de anticipadamente, acuerdo. y ahí nos vienen las resonancias lacanianas de la vacilación calculada de la neutralidad, pero Ricky ponía el acento en esto, bueno, habrá que ver las consecuencias de esto. Sí, Es decir, lástima. sí, No, perdón. digo No, que por digo, la propia construcción del texto de Mitchell no tenemos, porque no hace un seguimiento de los pacientes, no cuenta, pero obviamente siempre es así, siempre vemos después Me por las parece, consecuencias. Cachi, no sé vos qué dirás, si esto ya no es una toma de posición que tiene que ver con el marco referencial, que ya lo autoriza a ese analista a tomar posición en relación a eso. A diferencia, digo, como para tensar un poco el tema, ¿no? De qué hace que desde distintos, vos decías parroquias y yo pensaba en Gigolet, ¿no? Marcelo. Desde distintas concepciones, uno puede decir, bueno, esto me da un fundamento, me autoriza o me facilita esa posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un analista se autorice a eso? Carlos, ¿querías decir algo? Eh, Carlos Gallo, ah, prende hay el dos Carlos. micrófono. Entonces, No, a vos te voy a decir Cachi, si sí, me sí, permitís. sí, así me dijo mi mamá, así que yo estoy contento. Perfecto. Carlos, tenés que abrir el micrófono, Vash. Ahí. Sí, muy rápido.
pero dos cosas que me parece que por ahí a esta altura son importantes. Voy a incurrir en una mirada metapsicológica en relación a la cuestión tomar partido por el conflicto o por el déficit. En metapsicología, tal como yo lo entiendo, en metapsicología freudiana, la perspectiva del conflicto no excluye el déficit. La metapsicología freudiana está armada en dos planos, el de lo llamado propiamente reprimido y lo primordialmente reprimido. De modo que siguiendo el hilo del conflicto, no podemos menos que llegar a un déficit, siempre. Y es ahí donde se juega el partido, en definitiva, de todo análisis en la transferencia. Quiero decir que esto de alguna forma está siempre en juego y está incluido. No es que la teoría del conflicto excluye la cuestión deficitaria, que por supuesto puede tener distintos alcances según las características en juego en el caso por caso. La otra pregunta que a mí me queda como pregunta o como problemática, digamos, creo seguir la idea de lo que decía Cachi sobre la intervención afirmativa, pero lo que tal vez vale la pena tratar de discriminar es cuando una intervención, por más que afirmativa, entra en el terreno de lo que yo llamaba claramente, y esto está dicho por Mitchell, él no lo dice con esos términos, pero yo lo llamaba inversión de la demanda, es decir, Mitchell se queda esperando qué le va a decir la paciente de él a partir de ese sueño. Él explícitamente dice que se queda tocado y se queda esperando a ver qué otras cosas le va a decir la paciente sobre él. A mí me parece que ahí hay un punto que, volviendo a lo que decía Cecilia recién, podría hacerlo pensar en o supervisar o reanálisis o algo así. Es decir, toca algo de lo traumático en él que no había cicatrizado suficientemente y que entonces seguramente va a ser difícil que no cumpla una función de obstáculo en la escucha, la vibración, todas las ampliaciones que yo coincido que están en juego en lo que recibimos cuando recibimos a un paciente. Me gustaría marcar eso. Cachi, ¿que querrías decir algo? No, la preocupación de Mitchell para mí es salir del impasse. Es decir, es cómo uno sale de una situación donde está trabado, especialmente en el primer caso. En el segundo caso, tiene que ver con la confirmación de una... ¿Qué autoridad tiene el analista para confirmar? La autoridad que le da el paciente. Es decir, ¿qué autoridad tiene la madre para describir la realidad y presentar al objeto, como diría Winnicott? Holding, handling, presentación de objeto. La autoridad que le da la madre y la asimetría que hay en la relación. El psicoanálisis implica una relación asimétrica donde se juega un juego ficcional, transferencial, cotransferencial. No, yo no hablo de contra. Transferencia, si bien contra podría... Gegen quiere decir en alemán otras cosas, ¿no? Quiere decir al lado de, etcétera. Pero tampoco Freud habló de neutralidad, no existe esa palabra, pero entiendo lo que quieren decir. Para mí neutralidad es ética, no es otra cosa. Yo lo considero como la ética, no hay. El tema, habló de indiferencia. Bueno, hay muchos artículos, hay alguien de APA que ha escrito mucho sobre el tema de neutralidad, indiferencia, etcétera. Así que pero el tema es que nos encontramos frente a, como diría Ricardo Abenburg, pobre, una Babel invertida, es decir, no solo hablamos idiomas diferentes, sino que la palabra quiere decir otra cosa, y esa es una dificultad que yo no sé si se sortea. Se sortea, como dice Donna Orange, con la hermenéutica de la confianza, no con la de la sospecha, digamos, pero es difícil de pensar que un analista quiere retener o confundirse con el paciente. La confusión o la fusión o la necesidad de actuar al estilo de madre suficiente, good enough, no hace falta que sea buena, con ser suficiente está bien. Es decir, la necesidad de actuar así, y digo de actuar con toda intención, no de agieren, sino de actuar,
de enactment. Enactment es un juego ficcional que siempre se juega en todo análisis. Son momentos del análisis necesarios, como el momento de una pareja. Son momentos de fusión, de indiscriminación, etc. Y el objetivo que es la discriminación, y sí, a todos nos gusta dar de alta a un paciente que después nos recuerde bien y además que nos mande otros pacientes. O sea, siempre no, estamos en esa línea. Pero bueno, hay un tema de confusión también de Babel, digamos, o de Babel invertida, ¿no? El tema del déficit, por ejemplo, bueno, el déficit es déficit de experiencia y déficit de yo, digamos, donde el yo, la posibilidad de observarse, la posibilidad defensiva, la posibilidad de discriminación es mucho menor. Entonces, ahí actuamos y no tenemos que tener vergüenza de decirlo, muchos analistas le da vergüenza, actuamos como tutor, como el tutor de las plantas, en un momento del análisis. A veces actuamos siempre así, y a veces nos damos cuenta y a veces no. Como un tutor, como alguien en quien se apoya. Y esto lo hace mejor un analista que un psiquiatra. Tenemos pacientes que no pueden evolucionar, pero aquellos que pueden evolucionar y salir del déficit hacia una situación más conflictiva que implica una lucha entre instancias, bueno, es porque ya hay instancias diferenciadas. Ahí podemos ser freudianos con tranquilidad, o podemos hablar de identificación proyectiva con tranquilidad. Pero hay momentos fusionales donde no. Pero esto es, bueno, esto en qué metapsicología se basa cada uno, por supuesto, y Bueno, ahí ese es el sí, punto, ¿no? Ahí sí. está la cuestión de lo que decía Tiago. Quería intervenir, Sí, Cecilia, un poco. sí, Por un lado, para relativizar parcialmente la idea esta de que eso de por sus frutos los conoceréis, porque podría significar que uno hace cualquier cosa y después ve qué pasó, ¿no? Quiero decir, está en la línea de algo así como en qué se autoriza uno por su previa formación y experiencia para hacer determinada intervención y sí, después leer los resultados. Me parecía importante aclararlo y asociarlo, porque me parece, por ejemplo, que esto de la vacilación calculada, a mí me gustó cuando empecé a escuchar que lo nombraban los colegas lacanianos, pero en realidad es una manera ingeniosa de decir que uno hace distintas cosas y después le llama vacilación calculada, ¿no? A mí me parece bien porque es una manera de ponerle un nombre de nuevo que permita compartir. A veces es calculada, ¿no? Puede ser que lo sea, y muchas veces no lo es y después con ese nombre le ponemos una articulación que tiene cierta dimensión metapsicológica. Y después lo que decía Carlos Vaz, respecto a la posición de demanda en que queda el analista, a mí me parece que tiene razón, que esa es una de las posibilidades, pero que depende cuán advertido esté, ¿no? Porque si queda muy sometido, porque no está mal también que partes de nuestra vida queden iluminadas por los pacientes, ¿no? Porque, bueno, estamos dedicados a eso. Muchas de las cosas que escuchamos, algunas de las cosas, no puede ser nuestra cosa cotidiana, porque para eso está. Cuando dicen el propio análisis, son cosas que yo insisto, por supuesto que son importantes, pero también se condensan demasiado. El propio análisis está todo el tiempo, ¿no? Y parte del propio análisis a veces es cosas que escuchamos de los pacientes y nos llegan. O sea, y bueno, y nos puede hacer tener cierta cosa bueno, ¿qué pasó con esto? Bueno, para resumir, diría, retomando esa idea, en Mitchell puede ser que quede en ese lugar y que esté demasiado pendiente y eso no sea bueno para la paciente, pero también puede ser que no, digamos, ¿no? Porque también insistiría en esto de no llevar al extremo la asimetría, que por supuesto existe, pero la madre con el bebé, que la otra asimetría, también se alimenta de lo que recibe del bebé. Bueno, es ese interjuego que me parece que no conviene perder de vista. no, siempre el punto es qué hace uno con eso. Diego Luparello, ¿querías decir algo? Estoy, sí. No, yo coincido con Carlos en que
no parece muy calculada la vacilación del segundo ejemplo, ¿no? Me parece que son dos ejemplos distintos en donde en los dos hay la emergencia de un aspecto contratransferencial. Quizás la diferencia es el uso que se hace, ¿no? En los dos casos me parece que en los dos ejemplos hay un uso distinto. Quizás el del segundo ejemplo hay mucha más implicación del lado del analista y me parece que por momentos queda un poco más impactado y, ¿no? Sí, tiene que hacer un trabajo de recuperación desde ahí. Ahora, yo quería simplemente plantear acá una diferencia que veía un poco en la lectura de los dos ejemplos, que pareciera ser que lo de la pérdida de la madre y lo del padre depresivo o el padre en duelo y demás, pareciera ser como una especie de conexión más manifiesta, digamos, ¿no? Entre analista y paciente, digamos, ¿no? Me parece que hay debajo de eso cosa aún más, no sé si profunda o aún más del lado del analista, que es eso que él llama aspecto femenino y maternal, que me parece que eso no alcanza a él a ponerlo en juego en lo manifiesto de la comunicación. Lo que pone en juego más en lo manifiesto de la comunicación es la anécdota, ¿no? Del duelo de su propia madre. Digo, me parece que él usa eso como puente y lo que deja como resto para sí es esa cuestión de lo femenino y lo maternal. Es una observación que quizás quería plantearlo a ver si les parecía. Ese sí, hay un montonazo de intervenciones, ¿sí? Cuando quieras. Vamos a pedirle a Guille que nos dé 5 minutos más. Cachi, ¿te parece? ¿Vos querías contestar algo? No, quiero contar un self-disclosure, una autodevelación para sacarlo de Mitchell, que yo hice. Yo habré hecho 4 o 5 autodevelaciones en toda mi práctica. Tengo un poco más de 70 años. Quiero aclarar que es una situación muy puntual, muy clara y que hay que saber cuándo hacerla. Un paciente 16, 17 años, tímido, fóbico, no sabía cómo acercarse a las chicas, me dice, pero tiene que haber una técnica, de alguna manera tengo que aprender cómo acercarme a una chica. Yo dije, mira, yo te voy a contar algo que me pasó a mí a los 14, 15. Un primo mayor me dijo, vos primero tenés que invitarla al cine, después en el cine cuando apaguen la luz le agarrás la mano, después le pasás la mano por el hombro, después, no, ya me olvidé la técnica, después le das un beso en la mejilla y después al final, si todo va bien, le das un beso en la boca. Todo eso tarda, me decía mi primo, como 1 hora, ¿no? Dice, tené paciencia. Entonces yo hice lo que decía mi primo, yo no sé a qué edad, poner a los 30 para no mandarme la parte, poner que sea a los 16, fui al cine, le invité a la chica, le agarré la mano, como me dijo mi primo, cuando le agarré la mano, me dio un beso en la boca, la chica. Entonces me sonó toda la estrategia. Yo le contesto al paciente, nos reímos los dos, le dije, mirá lo que me pasó, no hay una técnica, ¿viste? Y destrabó la cosa. Y el paciente se sintió más aliviado y empezó a asociar con distintas cuestiones, siguió el análisis y bajó la ansiedad que permitió una comunicación mayor. Eso fue un self-disclosure. Preguntaba si la cuestión está en la autodevelación o estaba en no hay fórmula, en la frase no hay fórmula. Y pero hubo una autodevelación a la vez. No, está bien, te quiero decir como que podría haberle dicho, no hay fórmula, para mí no era suficiente. Ese es el asunto. Por eso le debo haber contado. Por eso digo. Le debo haber contado lo que le conté, no es que lo pensé tanto. Sí, ¿no? Está bien. Marce. Lo voy a citar a Cachi. Gracias. Él dijo... sí, bueno. Vos dijiste en un momento cómo comunicar una historia que venga al caso. Cuando comenzaste a hablar, ¿no? Me dio la impresión que ese ejemplo que dabas de ese paciente adolescente, con el cual me siento totalmente identificado y creo que eso si no lo hice, lo podría hacer con un paciente. Probablemente pensé que decía lo de ir al cine. No. Eso es haberle contado una historia que vino al caso donde vos eras participante.
Sí. no lo veo tan distinto a que le hayas contado cualquier otra historia donde vos no fueras participante. Lo que se juega, y que tuviera efecto por la narrativa que vos le Claro, proporcionás claro. para que él pueda hacer algo con eso. Es lo que dice Lo que le Antonino pasa a Ferro, eso. Sí, sí. Bueno, pero lo que le pasa a Mitchell es otra cosa. Él se siente implicado subjetivamente, tocado en algún lugar Sí, sí, incluso sí. que no había pensado, en el mismo momento, digamos, hay una inmediatez ahí que no es la inmediatez del relato, que es lo que vos hiciste, ¿no? Armaste un relato tomando cosas de tu propia historia y que puede haber sido más o menos mentiroso como cualquier relato. Lo que me parece que se juega es, en esta experiencia de Michel, es lo que él siente como la emergencia de una verdad. Yo creo que de una verdad de él, que claramente también coincido con lo que decía Carlos, que invierte la demanda, etc. Pero la emergencia de una verdad, hasta tal punto es así, que él se siente en el lugar de poder validarle una percepción al analizante, ¿no? Me parece, yo veía más lo que vos dijiste por el lado de usar una historia que vino al caso, que probablemente haya sido. Lo veo distinto al self-disclosure, a la autorrevelación, aparte con esa connotación casi mística que tiene revelación, ¿no? Bueno, Algo se reveló. eso es una traducción. Traducción. Develación o Sí, aunque revelación. viene Develación. el mismo Mitchell dice que viene el discurso jurídico, ¿no? Sí, como enactment viene de, bueno, no importa, pero hay muchos Claro. términos que vienen del arte o de la o empatía viene del arte. Sí, sí, claro. Nos Diego, apropiamos. ¿nos contás un poquito en qué andan las redes? Un poquito va a ser difícil, pero bueno, sí, te cuento un poquito. Liliana Pérez, ¿cómo entienden la abstinencia del analista? O para algunas nuevas teorías no es uno de los fundamentos freudianos de nuestra praxis. Lacan habla del deseo del analista y eso no significa que el analista exprese lo que está pasando. Claudia Roqueta, en el juntos no se pone en juego algo de lo que agrega luego en relación a vérselas con aspectos maternos femeninos. Gloria Cordeu, las palabras pesan, pero podemos saber cómo en cada paciente. Las palabras nos llevan a entendernos o a dar lugar al equívoco, como en el chiste, con el factor de sorpresa o de por medio. Por el factor de sorpresa de por medio. Perdón. Adrián Auspach, el asunto del 19 pudo haber provocado en Mitchell un efecto siniestro y tal vez de ahí su reacción en la necesidad de confesión. Ana Rosenfeld dice que no comparte la idea de incluir o mezclar en el trabajo clínico con el paciente los conflictos del analista. Alicia Kirchner retoma lo que dice Auspach. Es lo que dice Auspach. La coincidencia en 19 y la muerte de la madre, el analista demanda en acting. Voy a YouTube. Alberto Cabral, con respecto a alguna intervención de Ricardo, de acuerdo con Ricardo, la fundamentación metapsicológica de la interpretación viene en un segundo tiempo. Si está a priori, se corre el riesgo de que opere como un corpus prescriptivo. Sigue Alberto. En relación a lo que dice Ceci, ¿el analista se autoriza en la teoría para intervenir? ¿Se autoriza en sus lecturas? A mi modo de ver, aquí se palpan los alcances de autorizarse a sí mismo. Gaby Friedman. Algo del orden del duelo aparece en el analista en un momento y en otro. ¿Cómo podría autorizarse a darle la cabida suficiente para empezar a subjetivar esto desde un lugar menos ensombrecido? ¿Sigo, Ceci? Quisiera ver si damos una vueltita más, siempre pasa lo mismo, ¿no? Digo, para que Dale, lo dale. tengamos Después en de cuenta última. para Dale. futuros dispositivos. Sí, Diego, ¿algo más ahí en YouTube? No, dale porque lo tengo que ordenar un poco, dale. Bueno, a ver, ¿alguno de ustedes quiere retomar algo, lo que sea, ¿no? Desde la punta que se les ocurra.
No, yo para cerrar querría agradecer a Cachi, en especial, un conocedor de este tipo de teorías, que creo que Abel fue antes que dijo que le parecía bueno que se introduzca en nuestros debates, y creo que es así, ¿no? Como teorización, así que la idea de la Secretaría Científica de haberlo invitado y los aportes que nos hizo, lo mismo que ha pasado en los últimos años, creo, con la vuelta de los modelos post-kleinianos, kleinianos a APA, que entren en circulación cada vez más modos de ver el psicoanálisis y que puedan ser sustentados, me parece valioso. Así que, bueno, cierro con este agradecimiento a las dos, a la Secretaría Científica y en especial a Cachi, porque obvio que conoce con detalle esto y nos permite ofrecer una fundamentación, ¿no?, distinta de lo que nosotros podemos leer al describir el caso. Así que eso, ¿no? Tenemos que cerrar, Cecilia, no sé hasta qué hora. Sí, ya estamos, sí, sí, sí. Bueno, no, yo agradezco muchísimo. Yo creo que esto que decía Ricardo, de que entre en circulación, a mí me preocupa mucho las bibliografías de los seminarios. Me preocupa el término seminario, ya muy antiguo, pero me preocupa, en vez de taller, ¿no? Pero me preocupa mucho la bibliografía. Es una bibliografía de los años 60, de los años 70, como promedio, y yo creo que tenemos que abrirnos y ventilarnos un poco, porque creo, pero esto es una postura ideológica, creo, que la base empírica nuestra ha cambiado, que las lecturas que podemos hacer son diferentes. Pero bueno, agradezco muchísimo, APA. Este es el primer paso, sigámosla porque vale la pena. Gracias. Te agradecemos mucho, Cachi. Una última cosa que yo diría, volviendo sobre esto, ¿no? Sin duda que ha cambiado la base empírica, pero la cuestión es cómo nos situamos en relación a los fundamentos. Y particularmente en lo que decía Freud, ¿no? Con la comparación con el ajedrez, las aperturas y los finales, tomando lo que decía Cachi, yo diría que me sirve incluso como modo de pensar este horizonte en el que los analistas nos vemos siempre ante situaciones inesperadas. Podemos saber hasta invitar al paciente al cine, pero cómo sigue la cosa después no sabemos. Marcelo. Bueno, también agradezco mucho a Cachi y a todos, pero en especial a él. Aprendí mucho de este marco referencial escuchándolo a él. Y bueno, creo que sí, que una de las posibilidades de seguir sería poder pensar cómo nos ubicamos con respecto a Freud, al texto freudiano, si lo vemos como un texto actualizable, que perfectamente se lo puede ver, ¿no? Es decir, eso autoriza, por ejemplo, a las neurociencias a pensar que pueden reactualizar el proyecto de psicología, porque Freud no tenía los conocimientos para escribirlo que podría Freud. Pero eso es una manera de acercarse al texto freudiano. Por eso lo decía Carlos de los fundamentos, pero sobre todo cómo los pensamos, porque creo que los pensamos diferentes. Otra cosa es pensarlo como un discurso que es releíble permanentemente, pero cuyas articulaciones principales ya están fundando el discurso. O sea, dos maneras de leerlo. Creo que hasta se nos vuelve difícil cuando apelamos a nuestro padre Freud, esto de los fundamentos, ¿no? Pero tenemos que pensar un poco cómo entendemos los fundamentos. Sí. Pero bueno, creo que muy contento por el intercambio que pudimos tener. Siempre uno se queda con ganas de más, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero bueno, ojalá podamos seguir. Dijimos que... Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dijimos que este era un espacio que ustedes habilitaban en este punto de como una lectura y un diálogo. Y nos interesó especialmente el diálogo con esta corriente que es tan importante en el psicoanálisis contemporáneo, ¿no es? Claro. Tiene mucha presencia, tiene mucha... Justamente, ¿no? En esa idea. Y muchos ignorábamos muchas cosas de esto y seguiremos
y seguiremos repensando algunas cuestiones, porque bueno, finalmente el analista debe dar razones de su práctica, ¿no? Y en de este ejercicio de lectura es un poco hablar de eso, ¿no? De cuáles son las razones que sostienen la práctica de cada uno de nosotros, en esta singularidad y en esta dimensión imposible de transmisión, pero que hacemos lo posible para que eso acontezca. Les agradezco mucho a todos, y bueno, la seguimos. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias. Chao, A gracias, ustedes. saludos.